Buen día, comunidad aventurera. Hoy les traigo un video tutorial. El video anterior tutorial que habíamos hecho era sobre el kayak inflable. Esta vez vamos a hacer algo diferente. Va a ser tres tipos de maneras de hacer rappel en barranquismo, o ya sea en algún puente. Puede ser diferentes maneras, ¿no? Ya sea si vas a utilizar un anclaje natural, como puede ser algún árbol, alguna roca, o en este caso puedes utilizar uno artificial, que viene siendo con parabolas, ¿no? Ya perforada la roca y ya metiendo sus parabolas y sus respectivas plaquetas. Pero pues en esta ocasión lo voy a hacer desde la comodidad de la casa, porque pues bueno, estamos en cuarentena y no podemos estar saliendo ni exponiéndonos. Para hacer la siguiente actividad de rappel necesitaríamos cierto tipo de equipo o materiales. El primero de ellos sería un sistema 8 o figura 8, como comúnmente se le conoce en el mundo del barranquismo, la espeología. Necesitaríamos también un mosquetón, puede ser de autosegurado, de barril. Combinado el mosquetón y combinado la figura 8, creamos un sistema de descenso. También necesitaríamos un arnés para rappel. Hay dos variantes, el arnés para escalada y el arnés para rappel. Necesitaríamos una cuerda. Hay dos variantes, la cuerda estática o la cuerda dinámica. La cuerda estática es la más utilizada para los rappeles, goza de más grosor y sin embargo no tiende a elongarse. Para evitar quemaduras, rozaduras o levantamiento de piel si se va a bajar con un sistema rápido, utilizaremos también un par de guantes. Algo súper importante y que no debemos olvidar es el uso de un casco. En este caso, un casco que te permita sujetarse desde la barbilla. Son cascos especializados para espeología y para resistir impactos de objetos, ya sea de equipo que se suelta, ramas o en este caso rocas que se desprendan. Ya con todos los elementos previamente organizados, pues procederemos a hacer el siguiente tutorial. Pues bien, utilizaríamos los tres sistemas básicos para descender a modo de rappel. La primera modalidad sería la siguiente. Tomamos nuestro sistema de descenso y colocamos la cuerda. De esta manera solamente vamos a estar utilizando 3 puntos de fricción. El primer punto de fricción sería el lado izquierdo del 8. El segundo punto sería entre el 8 y el mosquetón, y el tercer punto, por donde sale la cuerda, sería a la parte superior derecha de nuestro mosquetón. Esto nos permitirá que bajemos de una manera muy rápida y fluida. La cuerda se deslizará solamente por 3 puntos de fricción, por lo tanto descenderemos a alta velocidad. La siguiente modalidad nos permitirá descender con 4 puntos de fricción. Todos pasarán por el 8 sin tener que pasar en esta ocasión por nuestro mosquetón. Dos de los puntos de fricción serán por la cintura o cuello delgado de nuestro figura 8 o sistema 8, y los últimos dos serían por la parte amplia o el agujero grande de nuestro figura 8. Por ello nos va a generar mucha más fricción y descenderíamos a una velocidad media. La tercera y última modalidad sería prácticamente la misma que la anterior mencionada, pero con la variante de que en esta ocasión sí pasaremos la cuerda por dentro de nuestro mosquetón, generando un 5.º punto de fricción, convirtiendo a esto un descenso más controlado y más lento, pero sobre todo más seguro y disfrutable, volviéndolo mucho más fácil para personas que están iniciando en el mundo del rappel. Pues bien, comunidad aventurera, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, dar like y activar la campanita de notificaciones para que semanalmente les estén apareciendo las notificaciones de mis videos. Así que pues, sin más que decir, soy su amigo John Hero y nos vemos hasta la próxima.